que pues tienen que ver con conocimiento anatómico, pero no funcionamiento fisiológico, que son dos cosas diferentes. Una cosa es que sepamos qué músculos son los que están, por ejemplo, en el antebrazo y en el brazo, y otra cosa que sepamos cómo funcionan, cómo es para el movimiento de supinación, pronación, y los otros movimientos inherentes de los miembros superiores. Entonces, una cosa es el funcionamiento, otra cosa es saber las partes. Por eso que a ustedes se les enseña en anatomía un poco de todo, y la parte práctica, que es la que tienen que hacer. Así es que, bueno, vamos a dejar por ahí y continuamos con el David. El David es otra de las obras de Miguel Ángel que lo hace bastante joven, que él no supera los 23 años cuando él realiza esta obra. A esta se le llama majestuosas en el sentido de que son muy, muy grandes. También alrededor de 6 metros de altura, hecha de un solo bloque de mármol. Imagínense el trabajo pues, de una obra de esta monumentalidad. Representa al joven David, no tan adolescente, sino más bien ya casi que entrando en la etapa de adultez, que tiene una piedra en la mano derecha y la honda en la mano izquierda, y está pues observando hacia el horizonte. Ven que está desnudo, y pues eso tiene que ver con que para esta época hay más libertad en cuanto al desarrollo de los cuerpos desnudos. Eh, a pesar que la iglesia pues mantiene bastante control sobre ciertos temas y cierto tratamiento de temas también, la desnudez se va poco a poco permitiendo, al menos en esta etapa. Más adelante, cuando lleguemos al barroco, va a llegar un papa por ahí, algunos obispos también, que van a ir a castrar a muchas esculturas, y luego viene otro más adelante que dice, bueno, no, es que se ven feas ahí con su miembro roto, cortado, y entonces les colocan una hoja. Por eso ustedes han visto muchas esculturas que tienen una hoja puesta a la altura de los genitales. Es porque pues a uno se le ocurrió cortárselos y a otro se le ocurrió que se veían feo, y entonces le pusieron una hoja en el lugar donde deberían de estar. Pero si los quitan la hoja y no hay nada, porque los castraron en algún momento suponiendo que eso era pecaminoso. Pues eso no, lo que nos dice es cómo cambia el pensamiento. En este momento no era tanto el problema la desnudez. Representa una figura que está en contraposto. ¿Recuerdan qué es el contraposto? ¿Se acuerdan qué es contraposto? No. Elisa. Es como mantener todo el peso en una sola pierna. Sí. Ajá. ¿Y qué sucede con el resto del cuerpo? No sé cómo decirlo, se pone en diagonal. Algo así. Sí, por ahí va. El cuerpo se inclina de manera que se equilibra. Ya les muestro por acá. Ven esta cadera, ese es el pie de apoyo. Vamos a hablar de pie de apoyo y pie en reposo, o la pierna de apoyo, en este caso es la derecha, y la pierna en reposo es la izquierda. Entonces la pierna de apoyo que está sosteniendo básicamente el peso, la cadera de ese lado sube y la cadera de la pierna en reposo baja, porque la pierna está flexionada. Entonces se genera una inclinación acá. El resto del cuerpo responde de manera que sería inconsciente, equilibrando el peso. Entonces, si esta cadera sube, el hombro de ese lado baja, y entonces tenemos una inclinación contraria. Esta inclinación es acá y esta inclinación es aquí. A eso se le llama contraposto. ¿Alguien tiene alguna duda sobre eso? No, todo claro. Por mi parte, todo claro. Gracias, Stephanie. Bien, entonces continuamos. Bien, aquí dos imágenes que nos muestran la figura en
en posición frontal y posterior. Y bueno, creo que les mencionaba que bueno, ya les había mencionado, si recuerdo, en primera parte del Renacimiento, que las imágenes son hechas para ser vistas de frente, porque se colocaban normalmente enfrente de una pared o en algo parecido. Entonces, es lo que vemos acá. El, el cuerpo, bueno, de manera frontal representa como mucho más interés, pero en la parte de la espalda, pues no hay mayor interés compositivo, más que la cuña que tiene puesta acá, que sirve para sostener y darle más fuerza a la pierna de apoyo. Otro dato sobre él, no sé si alguien tiene, bueno, primero comentario, alguien que sepa acerca de la obra. Hay un detalle que tiene que ver con la cabeza, a ver quién sabe. ¿Sirene? No sé si me escuchan. Sí, le escucho. Según tengo entendido, las proporciones no son a base de los cánones estimados, así que la cabeza es mucho más grande que el cuerpo. Es literalmente la cabeza está desproporcionada al cuerpo. Muy bien, eso es correcto. La cabeza está desproporcionada al tiempo. ¿Alguna idea de por qué se hizo así? ¿Se equivocó o fue algo hecho adrede? Si no me recuerdo, creo que fue adrede por cuestiones de perspectiva. Correcto, esa es la razón. La perspectiva aplicada al cuerpo, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Escorzo, creo que es Escorzo, escorzo. correcto, correcto, el escorzo. Entonces, por cuestiones de escorzo, Miguel Ángel sabía que la pieza colocada a una altura, digamos unos 2 metros, imagínense acá, unos 2 metros de altura sobre esta base, y la pieza tiene, o sea, en su totalidad 6 metros, entonces vista de abajo hacia arriba, la cabeza se iba a ver bastante pequeña y el resto del cuerpo grande. Entonces, para equilibrar un poco eso, lo que hizo fue aumentar el tamaño de la cabeza, de manera que al ser vista desde abajo no se viera tanto el cambio, que el escorzo fuera menor. Entonces, por eso es que la cabeza es grande. Cuando vemos la pieza, bueno, aquí casi no se nota porque todavía si la línea de horizonte está acá, significa que la fotografía ha sido tomada de contrapicado, no significa de abajo hacia arriba. Esta ha sido tomada más o menos desde acá de altura, pero una fotografía a la altura de los ojos de él nos mostraría que la cabeza pues efectivamente es mucho más grande de lo que debería. Eso pues lo que nos dice es que hay un planeamiento para que la obra se luzca lo mejor posible. Pues esos son trabajos que Miguel Ángel no terminó. El Tondo Pitti es una obra para ser colocada a manera de medallón en alguna enjuta o pues alguna pared con decoraciones, y pues en ella lo que observamos es una figura femenina que está sosteniendo un niño y hay otro niño detrás. Podrá ser una relación entre María y el niño Jesús siempre, pero pues no hay mayor datos sobre ella. Les voy a mostrar acá. Vean, en el rostro se ve la textura dejada por las herramientas utilizadas para ir suavizando la superficie. Es decir, la pieza no está terminada, no hay pulimento todavía de la superficie para generar la sensación de piel, sino que seguía pues trabajándola cuando quedó así. Hay mucha obra de Miguel Ángel que no se terminó. Por lo mismo, él estaba trabajando pues en muchas otras actividades que no necesariamente eran escultura. Este es uno de los proyectos, como vemos, un poco más importantes de él. Esta es la proyección que se hizo inicialmente y luego cómo la pieza quedó al final. Este es el sepulcro de Julio II. Julio II es el papa, uno de los papas que le encarga pues mucho trabajo acá en el Vaticano. Acercar. Ahí tenemos figuras tanto mitológicas como cristianas. Entonces es una mezcla del humanismo griego y el humanismo renacentista también. Y en medio la figura del Moisés. Es la obra que vamos a ver acá. Bueno, primero la composición en el sepulcro.
una composición clásica. Fíjense que la mayor parte de papas a lo largo de la historia del Renacimiento en adelante, pues mandó a hacer tremendos sepulcros, lugares donde reposaran luego sus restos. Eso lo mandaban a hacer en vida, tal cual lo hicieron los reyes antiguos, los gobernantes antiguos, pues igual lo mandaban a hacer, y al fallecer pues lo colocaban ahí. En el caso de los actuales, por cierto, se ha vuelto ya la tendencia al revés. Hoy tratan la manera de no llamar tanto la atención y ser cada vez más austeros los sepulcros de los papas actuales, pero en esta época no, todo era pompa. Y bueno, aquí tenemos la imagen de Moisés. Pueden ver el trabajo de las telas. La fuerza, es un cuerpo muy corpulento. Y el rostro pues está proyectado viendo hacia su lado izquierdo, sosteniendo con el brazo derecho las tablas de la ley, lo que tiene acá. Igual en él hay una composición clásica. Si lo vemos igual de frente, porque aquí está de 3/4 de perfil, pero si lo vemos de frente se mantiene la composición clásica. Y aquí algunos detalles más. Vean el rostro. ¿Alguien recuerda qué son estos? Siempre de mármol, dice Grecia, Gracia, perdón. Sí, siempre de mármol. ¿Alguien recuerda qué son estos? Irving. Y dijo de que eran cuernos, pero era porque lo habían traducido mal. O sea, le ponían cuernos, pero en realidad era porque le salían rayos, algo así. Sí, correcto. Rayos de luz salían de su cabeza, es lo que dice el texto bíblico en Éxodo. Veamos por acá. Bueno, acá es quizás solamente remarcar eso, lo fuerte de los rasgos. ¿Ve? Es una mezcla entre juventud y adultez, muy bien lograda. El trabajo de la barba, vean. O sea, si lo vemos de lejos, pues estamos viendo como cómo se agrupan los bucles de cabello. Pero cuando lo vemos de cerca, pues vemos casi que las hebras completas del vello facial. Luego, acá, igual, vean la suavidad, a pesar de la fuerza que tiene, vean la suavidad de las manos y noten el símbolo del amor universal. El meñique y el índice están separados de los otros dos dedos y eso hace que se vea pues la forma de la mano. Luego acá, ahí de repente aparecen en redes sociales imágenes en las que se habla acerca de esta contracción muscular que vemos acá. Y dice, bueno, este es un músculo que mueve justamente el meñique. Y bueno, ¿cómo sabía Miguel Ángel eso? Pues porque él a lo mejor no entendía el funcionamiento. Eso es una suposición mía, ¿verdad? No entendía el funcionamiento. Sino que conocía la existencia porque lo veía. Entonces, esto lo que nos habla es de conocimiento de primera mano. Es porque utilizaba modelos para retomar sus apuntes y a partir de eso hacer las esculturas. Y bueno, ahí el trabajo de tela. Todo en mármol. Otra piedad, esta es la piedad de Florencia, se le denomina, y en esta se dice que él se retrató ya adulto, se retrata atrás de él como la figura de uno de los, no recuerdo si es Nicodemo o es José, no me acuerdo el apelativo de él. Pero uno de los que colaboran para que el cuerpo le sea entregado a María y a los apóstoles. Esta obra también no se terminó en su totalidad. Ahí podemos ver cómo hay partes que todavía están sin terminar. Y es también una piedad. Las piedades eran como de muy gustadas para él. Esta, por ejemplo, la piedad Rondanini, es igual. No se terminó
la escultura. Estas son obras de mausoleo siempre. Esta es la tumba de Lorenzo de Medici. Y tenemos a Lorenzo acá al centro con dos figuras mitológicas en los laterales de el que pareciera ser el sepulcro, que es esta parte de acá. Digo pareciera porque no está acá, sino que es como que este fuera el sarcófago donde se coloca, pero no es ahí donde está el cuerpo. Composición clásica. Y luego los tres elementos. Ahí tienen el crepúsculo y aurora. El crepúsculo es las luces al atardecer, esas luces de colores al atardecer. Y la aurora es igual. La aurora era, en la mitología griega, era la que abría las puertas del cielo para que saliera Helios en el carruaje que conducía a Apolo. Entonces, eso es lo que se representa acá. Un dato también, que eso me lo consultaba en el otro grupo de clase, y es sobre por qué los senos parecía que no están integrados en la figura. Y bueno, les comentaba que en Miguel Ángel hay una manera típica para él de hacer la figura femenina, en la que la hace muy musculosa, parecen cuerpos masculinos. Y entonces luego lo único que se coloca es el seno encima de los pectorales. Entonces se ve prácticamente como si solo estuvieran puestos. Recuerden que los senos es tejido adiposo y tejido mamario, entonces son tejidos blandos y esos están pues colocados y integrados a nivel anatómico al músculo pectoral. Y músculos pectorales tenemos tanto cuerpos masculinos como femeninos. Entonces, en el caso de los hombres, bueno, el músculo pectoral es lo que más se marca, el serrato abdominal, por ejemplo. Pero en el caso femenino, los músculos se suavizan un poco, siempre están ahí, pero los senos parecen solo puestos. Ya vamos a ver en la otra tumba, en la que también aparecen otras figuras femeninas, donde el tratamiento es igual. Cuando vemos luego la pintura, observamos justamente lo mismo. Para muchos, eso significa que la obra de Miguel Ángel estaba teniendo algún tipo de evolución hacia algo un poco diferente de lo que se hacía en la etapa clásica. Por eso algunos colocan cierta obra de Miguel Ángel como de estilo manierista, porque en el manierismo sí hay unas exageraciones y hay formas anatómicas que no corresponden con el natural. Vamos a ver, esta es la Giuliano de Medici también, y lo mismo, es una composición clásica en la que Giuliano de Medici aparece al centro, vestido como si fuera un soldado romano, igual que Lorenzo, y tenemos a izquierda y derecha también otras dos figuras mitológicas, y aquí tenemos. Es Nix, que sería la noche, y el dios que representa el día. En el caso de la figura femenina de Nix, pueden ver ahí cómo el cuerpo parece masculino, solamente colocado el seno puesto ahí sin que esté integrado anatómicamente al resto de la figura. Entonces, eso es lo que hace pensar a muchos pues que la obra de Miguel Ángel de este tipo pues ya no se puede catalogar completamente dentro de la idea del Cinquecento clásico, sino del Cinquecento más bien manierista. Y bueno, aquí tenemos también ese otro, vean. Y aquí pareciera que es el cuerpo desnudo de acá, de Giuliano, muy musculoso también. Y aquí tenemos al día. El día y la noche, el otro tiene el crepúsculo y la aurora. ¿Bien? ¿Preguntas o comentarios? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, Lick, de mi parte. Bueno, gracias. Sí, gracias. Lick, ¿cómo es que dejaban pasar esa? Porque digamos que estéticamente no se ve bien la noche, digamos, en la parte de los pectorales, bueno, el pecho. Entonces, ¿cómo es que dejaban que Miguel Ángel entregara los trabajos así cuando no se ve tan bien hecho, digamos? Uh-huh.
Pues probablemente, aunque le criticaran el trabajo, él seguramente lo defendía capa y espada de que él estaba haciendo las cosas correctas. Hay anécdotas acerca de él en las que, por ejemplo, mientras hace la Capilla Sixtina, él se muestra bastante renuente a hacer cambios justamente de eso, de anatomía. Le dicen que por ejemplo, debería hacerlos más como el tratamiento que los griegos hacían, y él decía que eso fueron los griegos en su momento, que su manera de hacer la anatomía era esa, o sea, era, digamos, su interpretación de ella. Entonces, a lo mejor sí tenía algún tipo de crítica o de observación por parte de los mecenas, pero pues él lo hacía como él consideraba que era lo correcto. Y así como a veces decimos, no, lo voy a dejar así, ¿y qué? O sea, sí. ¿Por qué? Porque así es ese. O sea, esa manera de ser de muchos artistas lo tenía Miguel Ángel. Era como un temperamento bastante fuerte. Así es que, bueno, vamos a ver eso igual en pintura, mucha obra de él. Ahora, los teóricos que trabajan en la catalogación de estas obras y que luego pues nos escriben los libros de historia del arte, lo que dicen acerca de eso es que al ser una interpretación y alejarse un tanto de esa obra clasicista, que era la que se acercaba a la manera de resolver de los griegos, Miguel Ángel más bien está pasando a un tipo de obra que se llama manierista, que es exagerada, es una interpretación personal, anatómicamente no es correcta. O sea, eso es lo que sucede digamos, ya en historia del arte, como lo podíamos explicar nosotros. ¿Alguien más? Vamos a ver, aportó bastantes trabajos, dice Miguel Ángel, seguramente tenía ayudantes, dice Sofía. Sí, él de hecho, igual que otros artistas de la época, tenía su taller, y en su taller pues él tenía mucha gente trabajando, entre oficiales y aprendices, y él llegaba a supervisar y a también ponerle, digamos, el toque de él a la obra, su manera de ver el arte. Entonces seguro que eso así se hacía. Pero no podemos decir que, o sea, que él hubiese dejado pasar si esto hubiera sido un error de uno de sus ayudantes y él hubiera dejado pasar. No. Esto tenía que tener a fuerza la aprobación de él. Pero les digo, más bien estas obras ya pasan a la categoría de manierismo, según algunos de los estudiosos pues ya de la obra propiamente de él. Luego dice Stephanie, decía antes de Sofía, el Grecia. En Grecia siempre se veían los opuestos. En Grecia, supongo. Bueno, vamos a avanzar. El Renacimiento en España. Bueno, de España vimos ya algunas cosas. La escultura que se desarrolla propiamente española tiene bastante relación, en este caso, con la escultura barroca. Entonces, algunos datos acerca de España de esta etapa es, por ejemplo, que las obras se realizan en gran medida en madera, y es un tipo de madera a la que se le da un tratamiento polícromo a través de diversas técnicas en las que se imita el color de la ropa, el color de la piel y el color pues en general pues y textura de diversos elementos. Entonces, es una escultura religiosa principalmente. No hay escultura decorativa como tal, no hay paganizante. Paganizante significa que sean obras referidas a mitología o referidas a temas vanos, a temas cotidianos, por ejemplo. Eso no va por ahí. Esta escultura religiosa es expresión de la devoción popular, o sea, sirve para que la gente se sienta identificada con determinado santo, virgen, por ejemplo, Cristo, o ángeles también, y tiene la función docente. Eso significa que tiene una función de orden didáctico, o sea, sirven para enseñar, igual que toda la obra inicialmente que veíamos de escultura o de pintura en el cristianismo. Acuérdense que el cristianismo justificó de esa manera el tener imágenes que servían para explicar, para dar a conocer pues algún tipo de tema o algún pasaje bíblico.
Bueno, autores, los inicios tienen que ver con influencia italiana y obras que se traían de Italia para España. Se hacen sepulcros, por ejemplo, o esculturas para procesiones, las que se llaman procesionales, y bueno, para los retablos también, en los que se incluían esculturas como estas que ven acá. Alonso de Berruguet, por ejemplo, es uno de los que trabajan bastante, y la obra de él se considera manierista. Es expresiva, y ven aquí, miguelangesca, o sea que tenía cierta similitud con las obras de Miguel Ángel, en el caso de Alonso de Berruguet. Y bueno, Juan de Juni también. No vamos a ver tanto obra de ellos acá, pues vamos a dedicarle un buen capítulo a España, a la escultura de España, cuando veamos el tema del barroco. Pero si les muestro acá, por ejemplo, el entierro de Cristo, de Juan de Juni, y en esta les diré que no es una obra hecha de un solo trozo de madera, sino que esta es hecha por partes. Cada una de las figuras se trabaja de manera individual y luego se juntan en esta composición grupal. De hecho, las mismas esculturas no son un solo bloque de madera, sino que lleva juntas o ensambles que se han hecho para que las piezas se vean lo más natural posible. Entonces, vean, están llenas de color y llenas de expresividad también. Tenemos a María, Juan el evangelista, María Magdalena y otras figuras más por ahí. Otras más de Alonso de Berruguet. Este es San Sebastián, ese de acá. Y este es el sacrificio de Isaac. Bien, tenemos a Abraham a punto de cortar la cabeza del cuello, más bien de Isaac. De él dicen que es pues como una cierta imitación a la obra de Miguel Ángel, un tanto por la exageración de movimientos. Bueno, ¿preguntas? Avanzamos. Pintura del Cinquecento. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre la escultura? Que Sofía dice, aportó bastantes trabajos Miguel Ángel, que seguramente tenía, bueno, se lo había leído sobre los ayudantes de Miguel Ángel. Por cierto, de la policromía de estas imágenes, vean, para hacer el tipo de piel o el color de piel hay una técnica que se llama encarnado. De ahí tenemos el estofado, el dorado, que son técnicas que servían para realizar los colores como lo ven ahí, de la ropa o estas aplicaciones en dorado que llevaba. Todo pues era bastante complejo para realizar. ¿No hay preguntas? Brian. Sí, yo tenía una pequeña duda. Es que veo que hay mucha diferencia de estas esculturas con las esculturas de Miguel Ángel. Si bien dice que hay una inspiración en ellas, se ve que son bastante diferentes. Esta se ven un poco más delgadas, no son tan musculosas, ya no son tan corpulentas. Además, el material cambia. Yo no sabía que se podían hacer trabajos tan así en madera. Entonces, sí se ve que hay un cambio de material y un cambio también sí, porque es muy diferente a la figura de Miguel Ángel, que era bastante corpulento el cuerpo, músculos, anatomía, algo, se mira, en las mujeres no es tan exacta, pero en el hombre se mira bastante bien. Y al momento de pasar en madera ya no se ve tanto así, ya no se ven figuras tan, no sé si es que ya no utilizaban, me imagino que siempre utilizaban modelos, pero me imagino que ya no tenían tanta atención al detalle como eran obras. Por ejemplo, la obra que mostró donde hay bastantes personas, entonces se ve que son bastantes. Allí sí se miran un poquito más
Pero hay bastante tela, hay bastante tela. También representan bastante tela. Ya hay personas vestidas, ¿no? Y solo desnudos también, como Miguel Ángel. Ujú. Muy bien, gracias. Un poco para entender lo que el compañero pues, nos aporta por ahí. Cuando se habla de expresividad y de Miguel Angesca, vean, allí decía manierismo. Les decía que estas obras de Miguel Ángel se categorizan, algunos pues las categorizan como manieristas, por estas exageraciones y las contorsiones del cuerpo. O sea, vean cómo los cuerpos se contorsionan, parecen, o sea, cómo se doblan, son un poco exageradas. Entonces, en ese sentido es que se parecen a estas especialmente, a estas. Alonso de Berruguete. O sea, este artista. Vean cómo se contorsionan, cómo se doblan. Y ahora sí, se alargan. Y estas se contorsionan también. Pero es porque estas son más, dentro del Renacimiento, son más cercanas al manierismo. Y ahora, sí son completamente diferentes en cuanto al material. El mármol que los renacentistas trabajaron, no lo policromaban. O sea, no le ponían color, porque ellos pensaban que los griegos habían trabajado toda su obra con el color del mármol, porque no le habían puesto atención a los pigmentos, a los rastros de pigmento que tenían las esculturas. Entonces, para ellos las esculturas eran del color del mármol. Por eso es que no le hacían. Pero en el caso de la escultura en madera polícroma, eso, la técnica se llama, y el oficio más bien se llama imaginería. La imaginería es esta técnica a través de la cual se hacen imágenes. Las imágenes en madera es todo un tema en cuanto a construcción y a decorado polícromo. ¿Quién me levantó la mano? Irving. ¿Y estas esculturas nada más las utilizaban como decoración o tenían otro? Buena pregunta. Estas esculturas, bueno, el fin, recuérdense, vean acá para que vean lo del diagrama. Siempre pongan atención a los diagramas. Vean, era expresión de la evolución popular y función docente. O sea, servían para enseñar, para mostrar, por ejemplo, el sacrificio de Isaac, o por ejemplo acá el martirio de San Sebastián. Ustedes recordarán, bueno, si alguien ha visto una imagen de San Sebastián, este solo tiene los puntitos por ahí, pero San Sebastián es como que lo fusilaron con flechas, no sé si así se diría, pero lo amarraron a un árbol y le dispararon flechas hasta matarlo. Entonces eso es el martirio, y a través del martirio se enseña acerca de la defensa de la fe, del amor a Jesús y bueno, todo lo demás. Igual acá la obediencia. Entonces esas esculturas son para enseñar. Y también ya en la utilidad práctica dentro de la religiosidad, muchas de estas son esculturas que se denominan procesionales. Les voy a escribir la palabra en el chat para que vean cómo se escribe. Porque parece que se dice profesional, pero es procesional. Las procesionales son todas las esculturas que sirven para las procesiones. Esas se llaman esculturas procesionales. Y bueno, veo cualquier imagen que ustedes ven que saca en una procesión, esa es una escultura procesional, es una imagen procesional. Y se dice imagen porque el oficio, les repito, con el que se hacen estas esculturas se llama imaginería. El que las hace es un imaginero. Y el producto es una imagen. Así se les denomina estas esculturas. Vamos a ver de esto, como les decía, en el barroco bastante. Hay uno de los subtemas es solo el barroco en España, y España es el que, de toda Europa, es uno de los países que más desarrolla el oficio de la imaginería. Y esa imaginería viene a América. Por eso es que aquí en América tenemos muchas imágenes de estas devocionales o procesionales en las iglesias. Entonces, ustedes ven Semana Santa, pues hay muchas esculturas que salen. Algunas son ya más contemporáneas, pero hay algunas que sí son antiguas. Corresponden a esas que los españoles trajeron para acá. Bien, ¿alguien más? Y sirven y las siguen utilizando para procesiones. Muchas de estas sí.
Son muy valiosas aún, digamos que tenga 300 años, por ejemplo. Pero aparte del valor cultural que tienen, el valor de devoción que la gente tiene hacia esas imágenes es bastante grande. Y entonces en las procesiones las siguen utilizando. Imágenes de María, de Jesús. De Jesús hay una cantidad bastante grande. Quizás las más populares para esto son los nazarenos. Los nazarenos son los cristos que llevan la cruz. Esa es la procesión del Viernes Santo, de la Semana Santa, en la mañana. O las imágenes del Cristo yacente, que es la que se lleva en el entierro. Las imágenes de la Virgen, pues quizás una de las vocaciones más importantes procesionales es la de la Dolorosa, María, o la Virgen de los Dolores, o María Dolorosa, es el otro término con el que se utiliza. Entonces, sí hay bastantes de estas que se siguen utilizando para procesiones. Aunque sean valiosas a nivel cultural, pues hay mucho cuidado alrededor de ellas. Fíjense que hace 2 años, creo, o 1 o 2 años, creo, en España, que es donde hay mucha tradición alrededor de estas imágenes, iban sacando una escultura de una virgen, no recuerdo la advocación. Entonces, esa es una virgen de las que se le llama de bastidor. Las imágenes de bastidor son las que se pueden vestir. Ustedes ven las manos así, o sea, ven toda la ropa que le pone, y ven las manos, el color, bueno, la piel del rostro y el cuello. Si ustedes le quitan toda la ropa, abajo lo que hay son como 3 o 4 maderas en forma de estructura, que es la que sostiene nada más un trozo de madera para la cabeza y donde van ensamblados los brazos que son articulados. Todo lo demás es simplemente una estructura de madera porque tiene que ser liviana para que la puedan llevar y sea fácil de vestir. O sea, esta escultura tiene, aparte de mucha devoción por parte de la feligresía católica de ese lugar, tiene mucho valor histórico. Y resulta que la sacan en una como manera de urna, con un palio. El palio es como un techo que les ponen de tela. Esas son las esculturas de palio, le llaman a esas. Entonces lleva el palio y lleva un montón de velas alrededor, y una vela se cae y comienza a agarrar fuego el vestido. Y entonces él se sube un montón de gente a la imagen a tratar de apagarla, porque pues la escultura agarra fuego. O sea, es una pérdida bastante grande, tanto a nivel cultural como a nivel devocional. Y son cosas que sucede. Otra cosa también que hay alrededor de esa escultura en España, vamos a hablar solo de España, tanto renacentista como barroca, es el mercado negro. Esas esculturas son muy buscadas en el mercado negro, es decir, ya alguien se las roba y luego las venden así bajo de agua, como decimos, y es pues uno de los crímenes contra la cultura bastante comunes. Acá en nuestro país, no recuerdo el nombre de la iglesia, Candelaria, me parece que es la iglesia de Candelaria. Había una escultura ahí de la Virgen de Candelaria, creo que de 1,50 m, que estaba montada en el retablo de fondo del altar. Y pues un día en la noche llegaron, abrieron el lugar, la sacaron, tuvieron que haberla subido a un pick-up porque no cabía en otro vehículo pequeño, y se la llevaron y nadie se dio cuenta. A un par de cuadras, si es que una cuadra creo, más o menos, hay una delegación de la PNC. Se supone que hay vigilancia y pues nadie vio nada y se robaron la escultura. Y así se roban esculturas acá en nuestro país y las van a vender a otros lugares. En Guatemala es un problema también eso, pinturas, esculturas. O sea, estas obras son muy valiosas a nivel cultural, y en el mercado negro, como les digo, pues hay mucho de esto que anda por ahí, lamentablemente, porque pues el uso que le dan no es el que se debería para estas imágenes. Pero vamos a quedarnos por acá con esto, a no ser que alguien tenga alguna pregunta más. Si no, pues avanzamos con la pintura. ¿Okay? Bueno, para el Cinquecento de la pintura vamos a tener que hablar necesariamente de este buen amigo que tenemos acá. ¿Quién recuerda cómo se llama? ¿Sirene? Es Leonardo da Vinci. Correcto, Leonardo da Vinci. Este personaje... Y si no mal recuerdo, creo que él hizo unas pinturas con aceite de cocina y jamás se le secaron. Quizá más. Probablemente porque él experimentaba con todo. Era un artista que estaba en constante investigación.
Y bueno, y gracias a eso es que muchas pinturas no tuvieron un fin muy, ¿qué sería? Un final feliz, pues no tuvieron final feliz porque, o como dice la compañera, pues no se le secaron nunca, o el pigmento se secó muy rápido y comenzó a caerse, como una de las obras de él que vamos a ver que está en una abadía, en una pared. Es bastante, como le dijera, bastante pues complejo el tipo de trabajo que hacía, y la mayoría de veces era experimentación. Bien, ¿qué sabemos de Leonardo da Vinci? Vamos a hablar un poquito de él. A ver, ayúdame. Que es uno de los pintores más reconocidos de su época, que también es el que pintó a la Mona Lisa. Muy bien. Irene. También era inventor y filósofo, y también él fue uno de los primeros de haber creado los planos del submarino, pero lo destruyó porque creyó que lo iban a ocupar para las guerras, y sin embargo no se equivocó. Y también era filósofo, y también se metía en las morgues para ver los cuerpos y estudiar la anatomía. Muy bien, la investigación pues requería de hacer algunas cosas que a lo mejor otros no hacían, ¿verdad? Entonces, pues él trataba de la manera de encontrar las posibilidades, la mayor cantidad de posibilidades de aprender acerca de las cosas. Y eso pues una de las que hacía. Vamos a ver, en el caso de este personaje, pues el nombre es Leonardo di Serpiero da Vinci, el nombre completo. Él era era un hijo fuera del matrimonio, no era un hijo legítimo. Y digo esto porque en la época eso era así un poco mal visto, ¿verdad? Pero su padre biológico lo toma, viendo que tiene talento, y lo lleva a estudiar. Entonces, y él pues desde muy pequeño, más o menos a los 8 años, ya estaba trabajando como dibujante. Ya tenía esa habilidad, pues, como le llaman, innata. Innata significa que viene con nosotros desde el nacimiento. Muchos de ustedes, por ejemplo, desde muy pequeñitos, pequeñitas, ya dibujaban. Eso entonces dice que el talento viene innato. Cuando el talento aparece ya en la juventud, entonces normalmente es porque se ha desarrollado la habilidad, que es algo que se puede hacer también. Pero muchos desde pequeñitos ya tienen una habilidad bastante grande. Voy a ponerles el ejemplo de uno de mis chiquitines, el menor, tiene 8 años. Y bueno, hace poco yo estaba en la clase, y cuando terminó la clase me dice que le hiciera una valoración del dibujo que acababa de hacer. Y resulta que era un retrato. Y yo veo el retrato y digo, bueno, pues ese retrato, cuando yo hice un retrato como ese, yo ya tenía como 16 años. Y él tiene 8, o sea, va bastante rápido. Es porque el talento es innato, o sea, viene dentro de él. Y así, bueno, muchos nacemos con el talento, pero no todos desarrollan el talento. Hay muchos de ustedes lo han despertado un poco en la adolescencia, y otros a lo mejor lo mantienen desde muy pequeño. Y por eso es que hay diferencias en la manera como desarrollamos el trabajo. Ahora, en la edad en la que están ustedes, dependerá de la cantidad de horas que ustedes dediquen a la práctica, si será el desarrollo que sigan de acá en adelante. Pero en las etapas de la niñez, si eso se incentiva bastante, pues entonces lo que se hace es desarrollar muy rápido la habilidad. Y fue lo que sucedió con Leonardo, pues al ser llevado a trabajar a talleres de grandes pintores. Y de esa manera, pues se desarrolló en él bien rápido también las habilidades en otras áreas. Y él siguió aprendiendo, pues al ritmo que mejor le funcionaba. Como dice ahí la compañera, era un inventor. Uno de los inventos, por ejemplo, fue un submarino. ¿Y para qué le servía un submarino? Pues él lo vendía como una máquina. Bueno, no tanto el submarino, sí, pero ya me acordé, una escafandra, o sea, un traje como de buzo, en una época en la que eso nadie tenía idea de qué era. ¿Y para qué servían tanto el submarino como la idea del escafandra para buzo? Que pudieran meterse bajo el agua para ir a sabotear los barcos en Venecia,
¿Por qué? Porque los consideraba como armas que podían comprarle y por lo tanto las mostraba. Si ustedes hacen una búsqueda en Google, por ejemplo, y ponen inventos de Leonardo, les van a aparecer bastantes máquinas de guerra. Y esas máquinas de guerra la mayoría no las logró hacer porque nadie se las compró, pero él las diseñaba y muchas de ellas sí eran funcionales. También hay máquinas autónomas. Eso significa que luego de hacer aplicada algún tipo de empuje, la máquina comenzaba a reproducir movimiento a partir de la energía que generaba. Y se seguía moviendo sin necesidad de que lo fueran empujando, por ejemplo. Luego de los estudios ¿cómo se llama eso? Aeronáutica, pensando en la idea de que el ser humano también pudiera volar como si fuera un pájaro. La anatomía, como bien lo decían, pues el escabullirse pues donde habían cadáveres para ir a aprender, porque eso no era algo que la iglesia permitía tan fácil, puesto que la iglesia considera el cuerpo como el templo del Espíritu Santo y por lo tanto no debe de ser corrompido de ninguna forma, ni debe ser, hay otra palabra, profanado es la palabra, profanado de ninguna manera. Entonces por eso era complicado conseguir cuerpos para diseccionar y ver cómo había. Ustedes saben, o se habrán visto, pues imágenes, por ejemplo, de mujeres embarazadas, del útero abierto con el bebé dentro. Para que él pudiera ver eso, seguramente pues había un cadáver que había que diseccionar y poder luego copiar eso. Entonces pues hay mucho que decir de Leonardo. También se escribía al revés, de manera de mantener una clave en la cual solo él pudiese entender muchos de los escritos que hacía, porque pues la iglesia era muy estricta con algunos temas. Entonces era mejor que nadie más que él supiera qué es lo que decían por ahí. ¿Un comentario más? Di Betania dice, él también creó la técnica del esfumato. Él la aplicó y la desarrolló, la del esfumato, como una posibilidad de la técnica del óleo. Y es uno de los que mejor desarrollan ese tipo de trabajo. O sea, vemos la obra de cerca y pareciera que no hay manchas. Manchas de color, me refiero, para generar volumetría. Es una limpieza bastante grande en la que logran sus trabajos. ¿Comentarios? ¿Qué más saben ustedes de Leonardo? Leonardo Vladimir. Sí, yo creo que también fue el primero que hizo un prototipo creo que era de una avioneta. No sé si me estoy equivocando, pero creo que sí. Un aparato que se suponía lograba soportar el peso de una persona y volar. Pero pues son de las que quedaron en diseño, no las logró hacer. Pero sí, eso tiene que ver con los estudios de aeronáutica que les mencionaba. Bien, ¿alguien más? Dice Kelly dice, también es el que pintó La Última Cena. Sí. Sofía dice, es cierto que una de las técnicas que usaba se llamaba sangría. Sí, la sangría es una de las que usaba él para pintar. Grecia. Yo recuerdo que habían dicho de que él se basaba en algunos rostros de sus pinturas y dibujos, los basaba en las caras de sus amantes, dicen. Sí. Hay bastante que se habla acerca de él, pero bueno, son cosas que no están como registradas, sino que van como anécdotas, muchas de ellas de tradición oral que luego alguien pues escribió y es donde aparecen esos datos sobre él. También pues hay mucho alrededor de la sexualidad de él también, pero pues hay unas biografías que matizan eso y dicen que no, lo que pasa es que se entendió mal y bueno, hay tanto que decir sobre él que no nos alcanzaría una clase completa solo para él.
Bueno, vamos a avanzar para que vayamos viendo algunos elementos de las obras de él, para que vayamos como entendiendo un poco de lo que hemos estado hablando. Vean, cuando a él lo llevan a trabajar a un taller, lo llevan al taller de Verrocchio, uno de los pintores de la época, pues de mucha trayectoria y mucho peso. Y él pinta, este cuadro se le da la autoría a Verrocchio, pero se dice que el ángel y el paisaje que está atrás se lo dejó a Leonardo para que lo pintara, siendo Leonardo, creo que tenía como 12 años más o menos, o 14 años, y le dejó pues todo el fondo para que lo pintara él y para que pintara a este ángel. Entonces pueden ver ustedes el cambio de trabajo, y aunque sí hay ciertas similitudes, pero este es un trabajo como más minucioso, más suave también en el tratamiento. Y igual el rostro del ángel. Según las anécdotas, pues Verrocchio dijo, pues está complicado que un alumno mío pinte igual o mejor que yo cuando acaba de llegar, y entonces pues algunos dicen pues que él ya dejó de pintar desde esa pintura, pero igual son anécdotas. Esta obra representa el bautizo que hace Juan a Jesús de Nazaret. Aquí con Juan, bueno, lo que tenemos es, no se ve tanto como un nazareo, si recuerdan, vean, tiene en este caso una capa y tiene el traje como de piel siempre, pero no se ve como en otras que se ve un tanto como descuidada la apariencia de él. Y tenemos el Espíritu Santo y unas manos, que serían las manos de Dios, que es como que están enviando el Espíritu Santo sobre Jesús en el momento del bautismo. Okay, vean la transparencia del agua. Con esos detalles pues muy interesantes que se pueden observar en la obra. Entonces, esta obra es de Verrocchio, pero el ángel que está acá es de Leonardo. Si se fijan, es un ángel que no tiene alas. Esa es una interpretación como muy personal. Tomando en cuenta que la iglesia para estas fechas a todos los ángeles les manda poner alas, que es la tradición, todos los ángeles deben tener alas. Pero saben ustedes que bíblicamente no es cierto, no tienen alas. Bueno, avanzamos. ¿Cómo se llama esta composición? Así alguien, solo dígalo. Triangular. Sí es triangular, pero tiene un nombre. ¿Clásica? Clásica, correcto. Es triangular. Cuando decimos triangular la estamos describiendo, pero cuando la definimos decimos que es composición clásica. O la nombramos, perdón, decimos que es una composición clásica y en la descripción decimos que es triangular. Línea de horizonte, punto focal. Y vean, esos dos elementos que observan acá, ¿ven? Esos sirven para darle una, ¿cómo se dice? Un valor compositivo equilibrado, un equilibrio bastante visual a la obra. O sea, vemos este espacio acá y este otro acá, y el centro que damos Jesús como el axis o el eje a través del cual se construyen esos dos bloques acá, izquierda y derecha, que serían pues los contrapesos para que la obra se vea equilibrada. ¿Ya? Si colocamos y sobreponemos los cuadrantes, pues nos confirma eso. La imagen de Jesús está al centro y los dos cuadrantes superiores, el 1 y el 2 sería acá, cuadrantes superiores, está el paisaje, en los cuadrantes inferiores está el mayor peso visual. Bien, la Anunciación de Leonardo da Vinci también. La Anunciación es una de las obras, o más bien, uno de los temas más representados en el Renacimiento. Cuando el ángel Gabriel pues, llega donde María y le anuncia que está embarazada. Eso ya lo veíamos en el 400, si recuerdan. Pues el tema se mantiene durante todo el Renacimiento. Ahora en 500 lo vemos de nuevo por acá. La obra en este caso está dividida en dos bloques. El de la izquierda, que está centrado en la imagen del arcángel Gabriel,
y el de la derecha que está centrado en la imagen de la Virgen. Si ustedes se fijan, ambos nos retratan una composición clásica. ¿Ven? Ambos tienen composición clásica. Son los dos bloques que les mencionaba, izquierda y derecha, y noten esa franja en el centro que separa ambas escenas. Pero bueno, tal vez no será la única percepción. Para otros pueden decir, no, la franja esa vacía con el paisaje de fondo allá y la fuga que se observa hacia allá, más bien lo que hace es unir ambas escenas, o ambas partes de la escena, acá, no tanto separar. La línea de horizonte, por eso al arcángel lo vemos de frente y a María la vemos de abajo hacia arriba. Está más alta. Eso es entendible, puesto que en la imagen ella es la figura más importante. Ahí está la composición clásica. Y lo que les mencionaba de la perspectiva. Las líneas de fuga nos llevan justo hasta ese punto en el que ubicamos el punto de fuga. Ese punto de fuga, justo en la mayor profundidad del paisaje. Luego tenemos acá, cuando sobreponemos los cuadrantes, entonces notamos ahí la distribución de los pesos. Siempre la parte alta tiene mayormente el paisaje, los dos cuadrantes de arriba. ¿Ven? Esa sería como la manera como está construida la composición. Bien, esta obra es también de Leonardo, se llama La Virgen de la Roca. Esta es parte de la tradición, aunque no aparece en el texto bíblico canónico, ni tampoco en los apócrifos, una descripción así como tan exacta de María que está dentro de la gruta. Stephanie, ¿dijo algo? No. Bueno. No hay ninguna descripción exacta. La tradición y algunas canciones sí hablan de María que se detiene en una gruta de reposar cuando están de regreso hacia Jerusalén, viniendo de Egipto, cuando saben que ya murió Herodes el Grande. Y bueno, se supone que en esa gruta, esa cueva donde se detienen, allí encuentran a Juan el Bautista. Eso pues es simplemente como para las canciones, para los poemas, porque Juan el Bautista, si bien es cierto, se aleja al desierto y se dice que vive en grutas y que come insectos y miel silvestre, porque en meditación pues no lo hizo tan pequeño, lo hizo ya grande. Entonces nada más es un símbolo ahí lo que se agrega. Entonces esa es la escena que describe esta pintura, y en el mismo tiempo aparece el arcángel Gabriel dentro de la escena. Si se fijan, se ve mucho más pequeño que María, porque María es la figura más importante acá. José no está porque se supone que José había ido a buscar lo necesario para aprovisionar a su familia de alimento mientras descansaban en esa gruta. Tenemos también el elemento de paisaje en la parte superior y vemos una fuga hacia el fondo en la que pues toda la escena se va hacia un lugar lejano, hacia este lado. Hay quienes han encontrado algunas imágenes acá que al parecer fueron ubicadas en un primer momento, pero luego fueron borradas por Leonardo. Bien, ahora les tengo una pregunta. Observando bien la imagen, ustedes sabrían decirme cuál de estos dos niños es Juan el Bautista y cuál es el niño Jesús. Gracias, María, dígame. Según yo, por la posición de las manos, el niño Jesús es el que está cerca del ángel.
por la mano, bueno, los dos dedos que están levantados, y el otro niño parece como rogándole tal vez o orándole. Como pidiéndole la bendición. Sí, ¿verdad? Sí, exacto. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna opinión? ¿Coinciden? ¿Difieren? Evelyn. Yo creo que difiero, porque si bien sí tiene razón lo que dice la compañera, pero por la posición de la mano, el niño que está cerca del ángel está como bendiciendo. Y tenemos que acordarnos que Juan el Bautista es el que realiza la ceremonia. Y el niño que está a la par de María está realizando una venia, que es un acto que se realiza comúnmente en las ceremonias de bautismo. Muy bien, entonces el bautizado sería él y ese sería el que está bautizándolo. Si fuera, es el caso, ¿verdad? Está bien el análisis, muy bien. ¿Quién más? Ahí tenemos uno contra uno. ¿Quién más? ¿Quién más? Nadie. Si no, vamos a ir a la ¿cómo se llama? Vamos a ir a la ruleta. No, vean, alguien de manera voluntaria. ¿No? Irving. Yo compartiría la misma opinión de Gracia, por las manos que tiene el niño que está a la par del ángel. Es una señal que casi siempre se le ven a las imágenes de Jesús. Y en cambio el niño que está allá está en una posición de oración. Muy bien, eso es lo que se observa. ¿Alguien más? Ahora tenemos 2-1. Brian. Yo creo que estoy de acuerdo con Evelyn Abigail, porque la posición del niño que está hincado, vemos que María lo sostiene, entonces como que pues está con su madre, se podría decir también así. Muy bien. Ese dato es importante cuando estamos estudiando iconografía, fíjense, porque lo que ahorita les estoy preguntando es iconografía. Eso es bien importante, la cercanía con María. ¿Quién está más cerca de María? Siendo que María es la madre. Entonces, este niño sería Jesús. Otro dato importante es que Jesús en las obras siempre es el más importante, entonces siempre está a la diestra. En este caso, el niño que está hincado y más cerca de María estaría a la diestra, y el que está al lado del ángel estaría a la siniestra. Muy bien. Ahora tenemos 2-2. ¿Quién desempata? Ajá, Román o Alberto. Yo opino lo mismo que Evelyn y Brian, que el niño que está a la par de María es Jesús, sí. Me dijiste Jesús, entonces este sería Juan. Entonces Juan está bendiciendo a Jesús. Tendrá lógica eso, Juan bendiciendo a Jesús. En el sentido del ¿cómo se llama? Del bautismo, sí. Pero acuérdense que Juan aún en ese episodio duda acerca si él es quien debe de bendecir a Jesús, sabiendo que Jesús es más grande que él, porque es lo que él predica, que él va allanando el camino de alguien que es más grande que él. Entonces, a ver, voy a preguntarles otra cosa en esto, tal vez eso sí lo quieren hacer los demás. Agradezco a quienes siempre los que participan. Veamos, a ver, levanten la mano quienes opinan que no, pero voy a dejar de compartir un momento solo para eso. Levanten la mano quienes opinan que a ver. ¿Quiénes opinan que el que está cerca de María es Jesús? Bien, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Bueno, hasta aquí 21 y somos 39, ya es más de la mitad. Bien, entonces Jesús es el que está, bajen la mano, Jesús es el que está cerca de María. Sí, ahora solo veo a Dayan. Bien, les voy a compartir otra vez la imagen y les voy a decir algo. Resulta que, si les pregunto, ¿les resulta eso confuso? ¿Qué opinan? Hoy abran el micrófono, díganme sí, no, sí, no. ¿Resulta confuso? Un poco. Sí, Un poco. Sí, ¿verdad? Muy confusa, la verdad. Sí. Pues resulta que quienes encargaron el cuadro tampoco entendieron quién era Jesús y quién era Juan el Bautista, y no les gustó el cuadro, y se lo hicieron saber a Leonardo. ¿Por qué? Porque no sabían quién era realmente, quién es Jesús ahí, quién es. O sea, teológicamente hablando, Jesús debería estar a la diestra de María, entonces debería de ser Jesús el que está acá. Pero si Jesús es este es el que está recibiendo la bendición, cuando el que tiene una posición mayor es Jesús. Entonces Jesús debería de ser el que está bendiciendo, pero entonces ya lo tengo ubicado acá lejos de María. Y entonces, bueno, ¿quién es quién? Pues eso no le gustó. No había claridad, Leonardo no había puesto claridad sobre quién era Jesús. Y aquí les voy a dar un dato acerca del pensamiento religioso de Leonardo. Leonardo era de un grupo de artistas y de pensadores de la época que consideraban que la posición, la importancia de Juan el Bautista era equiparable a la importancia de Jesús. Y entonces ponderaban más en muchas pinturas la posición de Juan el Bautista que la de Jesús, o la equiparaban, cuando teológicamente hablando la religión nos ha enseñado que el más importante es Jesús, no Juan el Bautista. De hecho, ustedes leen ese pasaje bíblico en los evangelistas que tocan el tema, y pues Juan dice, o sea, él de manera muy humilde dice, ¿cómo? O sea, yo te voy a bautizar. O sea, yo no soy más que un siervo. Entonces, eso generó esa, vemos un poco de molestia en los que habían solicitado el cuadro. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que le dijeron a Leonardo que repitiera el cuadro, porque no le gustaba el no saber quién de ellos era Jesús o quién era Juan. Dice, vamos por acá, Sofía dice, y también confunde porque ambos niños se ven iguales, de la misma edad, y se supone que uno que tiene que ser mayor que el otro, correcto, aunque por meses, pero Juan el Bautista es mayor. Ahora, aquí yo le llamo, Juan el Bautista es este de acá, en este cuadro, pero no es claro. No está claro en la imagen. Y el que está bendiciendo, efectivamente, creo que la minoría ganó, ¿verdad? Según los 5 que habían opinado. Este es Jesús, pero no está claro. O sea, eso es importante decirlo. Veamos, Evelyn, de hecho dice Jesús y Juan iban casi como con el mismo propósito de salvarles, solo que Juan por medio de la bendición del bautismo y Jesús por medio de la predicación. Y bueno, no, Jesús también... ¿cómo llaman esto? Su sacrificio por la humanidad, ¿verdad? Que es lo que ya conlleva la crucifixión y luego la eventual resurrección. Bien, les voy a dar otro dato sobre esto. Bueno, les decía, antes de darles el otro dato, Juan, les decía, es uno de esos intelectuales, pintores, Juan no, Leonardo es uno de esos intelectuales de la época que ponderaban más la figura de Juan el Bautista. Dice Evelyn, de hecho Jesús y Juan iban casi con el mismo, bueno, se está medio aplicación, eran complementarios en teoría, sí, eso sí, eran complementarios, es la voz que clama en el desierto, sí, inicialmente. Bueno, les voy a dar otro dato, iconográficamente hablando, María sostiene al niño, y al niño, ella le está diciendo al niño que que es él, le está diciendo, vean la mano de María, está colocando la mano como en una actitud de bendecir o de mostrar también a este niño, y se está dirigiendo a él. Es como que yo agarre y le ponga la mano a un niño y le diga, mira aquel que está allá. O sea, eso es lo que está haciendo María.
Y el arcángel Gabriel está señalando a este niño. O sea, el niño Jesús le señala a él como el que va delante de él, es decir, el que va allanándole el camino, predicando ya que el Mesías viene atrás de él. Eso sería como el juego de manos que ven acá. Pero hay un dato más, vean esto de aquí, esta parte de acá. Leonardo, igual que otros pintores, colocaban símbolos dentro de su obra. Algunos de esos símbolos eran con información explícita, o sea, uno entendía fácilmente. Por ejemplo, hay cuadros en los que aparece una cabeza sobre un plato y aparece Juan el Bautista en primer plano. Significa que le van a cortar la cabeza, ¿verdad? Ese fue el martirio de él. Pero en otros casos la información es implícita, o sea, se ve solamente si la interpretamos, si escudriñamos un poquito por ahí. Entonces, ese dato de acá, que les voy a mostrar, este espacio de acá, resulta que hay una representación aquí que nos habla acerca de Juan. Bueno, voy a colocar primero acá, esta zona de acá. Vean. Hay un rostro ahí. Bueno, me salió un poco larga la segunda línea, pero hay un rostro por acá. Y vean la mano del ángel en el cuello. Este sería el cabello, el manto de la Virgen. Hacia acá. Entonces, este es un símbolo que nos habla acerca del martirio de Juan. Ahí nos habla acerca del martirio de Juan. Acá. Entonces nos está señalando más la figura de Juan Leonardo con la obra. Vamos a descartar esto para avanzar. Ahora bien, vamos a la parte compositiva. Pasando de eso, línea de horizonte, composición clásica. Noten que sí hay composición clásica. Bueno, la parte esa amarilla que se les marco ahí es paisajes. Normalmente está en el cuadrante de los cuadrantes superiores. Punto focal. Ustedes cuando ven la obra, lo primero que hacen es observar es esto. Uso los rostros y el juego de manos. Las líneas de fuga que les mencionaba, a pesar que no hay estructura arquitectónica, pero el ritmo de las rocas hacia la lejanía nos marcan el punto focal hacia ese lado. Ahí punto focal, no, punto de fuga a ese lado. Y ahí la manera como están los cuadrantes, o sea, es una composición bastante centralizada, clásica. Este es el segundo cuadro. Y en este desaparecen algunos símbolos y se vuelve más explícita la escena. ¿Vean? Este es Juan, este es el símbolo que utiliza Juan, este báculo con acá. Y Jesús lo está bendiciendo. Y María le está señalando a Juan y le está diciendo que él es. La mano del ángel ya no está en la posición que tenía antes, para no generar pues esa confusión en a quién es que se señala como el más importante. Si me preguntan, a mí me gusta más la primera, no sé ustedes. Esta es la diferencia. A nivel compositivo pues se mantiene todo. Básicamente es lo mismo. La estructura se mantiene, pero las obras sí son diferentes. Bien, es más clara la segunda. Esta no. Son, pues, como dijera, son elementos que nos dicen acerca del poder de la iglesia siempre. La iglesia determina lo que los artistas tienen que producir. Entonces le dicen a Leonardo, no, yo lo que quiero que sea es que sea de esta forma. Entonces, pues lo cambia. Vamos a ver, déjenme ver. Alguien puso algo por ahí, no me había fijado. Ajá. Evelyn dice,
Disculpe, me voy a tener que retirar. Pobre Ardilla. Juan el Bautista o Juan el Evangelista. Juan el Bautista, porque sí, eso nos genera confusión cuando hablamos de Juan. Si solo decimos Juan, debemos colocarle el apellido, y el apellido es el Bautista o el Evangelista. En este caso nos referimos al Bautista. Bueno, ahí están las obras y ahí la anécdota. Bien, esta es otra de las que ustedes ya conocen. A ver quién me habla acerca de esta, qué representa. Antes de mostrarles la última cena. Muy bien, ¿y qué es la última cena? Háblenme un poquito de qué es lo que sucede ese día. Brian. Yo no sé mucho de esas cosas religiosas, pero lo que yo sé de la última cena es que fue una cena con todos los apóstoles y María, y que esa fue en la cena en donde Judas vendió al Señor. Muy bien. Ahí tenemos unos datos ya. ¿Alguien más? Y dice, es donde Jesús da la enseñanza sobre el pan y el vino, correcto, hace las consagraciones y les dice, hagan esto en conmemoración mía, ¿verdad? Según la tradición cristiana católica, está estableciendo que se realice esa, ¿cómo se diría? Ese ritual en las siguientes eventos en los que se reúnan. Muy bien, gracias. Yo recuerdo de que esa pintura de Leonardo da Vinci estaba rodeada de mucha especulación, digamos, para saber si también representó a María Magdalena en la última cena, y que también se hacían varios investigaciones sobre la posición en la que estaba cierto apóstol, que en realidad la hacía ver como María, como una mujer. Entonces que tenía rasgos más femeninos, y que si cambiaban de lugar ciertos apóstoles, al final resultaba que María Magdalena estaba apoyada en el brazo de Jesús. Muy bien, gracias. La fuente un tanto, digamos, más contemporánea de esas afirmaciones dependen de un libro que se llama El Código Da Vinci, de hecho. Es un libro de Dan Brown que se basa en otros estudios, y un libro más que habla también acerca de la descendencia de Jesús y María Magdalena, según la leyenda, ¿verdad? Que tuvieron ellos descendencia. Entonces en la película sí justamente hacen ese movimiento y mueven a este personaje que según la tradición es Juan el Evangelista, o sea, el discípulo amado, el más joven de los apóstoles, acá. Dicen que no, bueno, vemos luego el rostro y el rostro resulta que es femenino, no es masculino. Creo que tengo una imagen más de cerca. Ahí está. Es un rostro femenino, dicen, no es un rostro masculino. Y bueno, viendo las otras imágenes de retratos de mujeres pintados por Leonardo, resulta que efectivamente es un rostro femenino, no es masculino. Pero la tradición nos ha dicho que este personaje es Juan, y lo que hizo fue hacerlo barbilampiño y mucho más juvenil. Al mover esa imagen en la posición hacia la derecha de Jesús, entonces dice, pareciera que está recostado, justamente coincide, recostado en el hombro izquierdo de él. En la posición en la que están distribuidos en la mesa está al lado derecho. El lado derecho, acuérdense que es el más importante, la diestra. En más de algún pasaje bíblico, un pasaje bíblico, se le dice a Jesús que una madre le dice que ponga a sus hijos a su derecha cuando esté en el reino de los cielos, y él le dice que quien está a derecha o izquierda no depende de él, que el único que sabe eso es el Padre. Porque saben que el lado derecho es el que representa mayor poder, por así decirlo, a la par de la figura central. Bien, dicho eso, mencionarles que esta obra retrata justo el momento durante la última cena en el que Jesús dice, uno de ustedes que moja conmigo el pan en el vino,
va a traicionarme esta noche. Entonces, todos dicen, bueno, pero ¿cómo es eso posible? ¿Quién? Que diga quién, ¿dónde están los nombres? ¿Oíste? O otros diciendo, ¿oíste lo que acaba de decir? Vean las manos dialogantes y las actitudes entre ellos. O sea, es el alboroto que genera justo lo que acaba de decir, que uno de ellos lo va a traicionar. Y le preguntan razones y le dice, ¿seré yo, Señor? Este día se está tocando el pecho y le dice, ¿seré yo, Señor? Este otro, como manera de asustado, este otro se levanta del asiento donde está, sorprendido por la afirmación que acaba, porque ¿cómo es posible que uno de los 12 lo vaya a traicionar? Entonces ese momento es lo que retrata Leonardo acá en la obra. Técnicamente hablando, pues es una obra bastante simétrica. La técnica que utilizó es una variante de la pintura al fresco, tanto ya sea por el pigmento o por el aglutinante que utilizó. Resulta que la pintura se comenzó a deteriorar muy rápidamente. Entonces la obra pues perdió mucho del pigmento original en los primeros años después de haber sido terminada. Y eso que no la terminó rápido, tardó un par de años en hacerlo porque estaba ocupada en tantas cosas que él hacía. Pero si luego vemos a detalle, por ejemplo, algunas imágenes, ya a ver, esta por ejemplo, pueden ver ahí que los puntos más oscuros es donde hay más pigmento y los puntos más claros es donde el pigmento simplemente se cayó. Ya no está ahí, solo ha quedado como una marca. Vean la pintura se cayó. Es porque, pues, como él experimentaba mucho, pues la obra no funcionó como debería de haber funcionado el pigmento. ¿Era malo Leonardo por eso? No, simplemente nos dice que él era una persona pues que estaba constantemente aprendiendo y descubriendo también pues diferentes maneras de resolver la obra. A nivel del significado, a nivel de las leyendas que hay alrededor de ese momento, si ustedes habrán escuchado la historia del Santo Grial, es decir, la copa que Jesús utilizó en la última cena, porque dice el texto bíblico, en una de las versiones de los evangelistas, dice que levantando el cáliz, tomando el cáliz, lo alzó y lo bendijo. Entonces habla de un cáliz es como una copa. Pero en la obra no aparece ni un solo cáliz. No hay ni uno solo en toda la mesa. Hay pan, hay platos, hay cuchillos, pero hay vasos, ¿ven? Hay frascos, son vasos de vidrio, platos, hogazas de pan, pero no hay ni un solo cáliz o ninguna copa. Entonces de acá es donde dice lo que mencionaba la compañera del análisis que hacen acerca de que esta figura es María Magdalena. Dicen que lo que sucede es que el cáliz al que se refiere es una mujer. Y entonces dice, no, es que Leonardo lo que hizo fue colocar un símbolo femenino dentro de la obra para simbolizar un cáliz. Y entonces se centran en esta parte de la composición, el centro. ¿Ven esa separación? Todos los demás están en bloque. Aún acá, por el juego de manos, pero acá no, acá hay un vacío. Entonces, en ese vacío dicen que lo que sucede es que el símbolo femenino, que es este es el símbolo antiguo femenino, el símbolo masculino es este. Vean, esto es femenino, esto es masculino. Y por eso es que si ustedes ven las divisas de los militares, esas cosas que tienen en los hombros, que dicen el grado militar que tienen, mientras más de estas líneas tienen, más importantes son. Bueno, siempre olvídense de esta. Siempre se me va una, no sé por qué el sol automáticamente tira una línea hacia la izquierda. Pero esas que ven acá, esas tres. Luego entonces, este femenino. Y ese símbolo está colocado acá. Ahí está. Pero dicen, bueno, el cáliz del que se refiere está simbólicamente pintado ahí. Justo al centro de
de la imagen. Este es el cáliz. Pero la leyenda, si recuerdan los merovingios, que cuando hablábamos de estos reyes en Francia, los merovingios decían que ellos eran descendientes en línea directa de la sangre real. Sangre real es sangrial. El sangrial, que es lo que dicen, es la copa. Realmente dicen no era una copa, era el cuerpo de María Magdalena, donde se depositó la semilla de Jesús. O sea, él engendró a un ser humano dentro de ella. Esa es la leyenda de Sara, que es la hija de Jesús en María de Magdalo. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos hacen como bien interesantes estas pinturas, porque entendemos entonces que no todo es técnica, sino que hay comentarios, y hay historias, y hay leyendas alrededor de todo esto, y que muchas de esas las desconocemos. Hay otros elementos interesantes acá, por ejemplo, aparte de ese. Lo voy a mostrar por acá. Este de acá. Este conjunto. Bien. Este es Judas. Este que ven acá. Este personaje es Judas. Tiene en su mano derecha, tiene una bolsa de dinero. Acá. Muchos dicen son las 30 monedas de plata que le dieron por vender a Jesús, por entregarlo. Pero lo que sucede es que este personaje era el que manejaba las finanzas de los apóstoles. O sea, ellos tenían dinero que utilizaban para lo necesario, para el grupo. Entonces Judas era el que lo manejaba. Pues por eso es que ese Judas es símbolo un poco de avaricia, porque es el que manejaba el dinero. Entonces, aún recuerden, en una de las versiones de este momento, justamente, Jesús dice, aquel que moja conmigo el pan en la mesa. Y entonces, en el momento que él mete el pan en el vino, Judas hace lo mismo, pone un pedazo de pan en el vino. Entonces está diciendo quién es el que lo va a traicionar. Entonces, hoy en otro dice, bueno, seré yo, Señor, le dice Judas, y es lo que él dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. O sea, él sabía que Judas era. Entonces, depende de la versión que ustedes lean de los evangelistas, porque los 3 evangelistas dicen cosas diferentes, salvo Juan, que dice cosas todavía más diferentes que los 3 sinópticos. Por eso dicen, cuando leen, dicen, el evangelio según San Lucas, Marcos, Mateo o Juan, porque no todos dicen lo mismo. Entonces, ese es el personaje que está acá. De Judas, una anécdota que alrededor de esta obra es que, como nunca terminaba la obra, Leonardo, y aparte se estaba despintando, uno de los monjes de este lugar donde se estaba pintando la obra se molestó porque no llegaba nunca. Y entonces va a quejarse con el abad superior y le dice que Leonardo no llega. Entonces mandan a llamar a Leonardo y Leonardo tiene que ir y se presenta y dice, bueno, ¿qué pasa? Dicen que no está viniendo. Ya tiene días de no venir y no está trabajando en la obra. Y él dice, pero ¿quién dice que no estoy trabajando en la obra? Dice, solo porque no estoy presente. He andado, dice, en los lugares, así como de dudosa procedencia, buscando entre todos los maleantes que habían por ahí, un rostro de maldad que represente a Judas. Y no lo he encontrado, dice. Pero si tanta es la premura, lo que voy a hacer, dice, es tomar el rostro del monje que le había puesto el dedo, como decimos un buen salvadoreño, y lo iba a retratar ahí en la obra. Entonces nos queda siempre esa duda a partir de esa anécdota, si el rostro que vemos acá es el de ese monje, o es que Leonardo al final encontró una persona mala realmente con quien representar a Judas. Otro aspecto siempre sobre este mismo cuadro es el juego de estos 2 personajes. Si entendemos que esto es Juan, este que está aquí a la pared es Pedro. Este de acá, Pedro era un celote, entonces él es como de armas tomar, es más práctico en cuanto a cómo resolver las cosas, y era siempre el que había que andar calmando porque era el que siempre reaccionaba de manera más violenta. Entonces por eso es que a él se le coloca, si se fijan acá, un cuchillo. Okay. Él tiene un cuchillo. Ahora, la mano está doblada de una manera no natural. Esta mano no se puede doblar de esa forma. Entonces por eso algunos dicen
que lo que sucede es que la mano no es de Pedro. La mano de Pedro, dicen, entra acá en la ropa y atrás de Pedro y Judas sale un cuchillo que nos habla acerca de la traición hecha a escondidas. Entonces muchos dicen, si contamos los brazos, las manos de todos los que están ahí, son 12 más Jesús, son 13 personas. Deberían haber 26 manos, pero hay 27 por esta que sostiene el cuchillo. Pero vamos a dejar un poquito de lado esa versión y vamos a decir que nada más tiene una torsión increíblemente errónea la mano de Pedro acá. O sea, esta mano no se puede doblar de esa forma. Pero pues a él se supone que correspondería. Ahora veamos otra vez la mano acá. Vean la seña y vean dónde está. Está en el cuello otra vez. Nos habla acerca de cortar el cuello. Porque según tanto en algunas versiones de evangelios apócrifos como también tradición dentro del cristianismo, a Pedro pues no le caía muy en gracia la cercanía de Jesús con María Magdalena. Es por eso aquí la seña de Pedro en el cuello de la que se supondría sería ese personaje. Entonces, como ven, en la obra de Leonardo pues hay de todo. Hay muchas cosas que es lo que nos vuelve como interesantes las obras y no tan como más ganas de estudiar, bueno, al menos a mí, no sé a ustedes. ¿Comentarios? Ve pues, lo que les digo. Vamos a avanzar entonces. Perdón, Irving. Con respecto, ahí veo que le falta un pedazo a la pintura. Acá abajo, muy bien, buena observación. Vean, lo que sucede es que la pintura fue hecha en una pared. Ahí tienen. Y bueno, el edificio resultó dañado por no sé qué circunstancias y luego pues hubo necesidad de hacer una puerta, pues se les ocurrió hacer la puerta justamente ahí. Entonces le cortaron una parte a la pintura. Tomen en cuenta que pues esto lo consideraban decoración, no era que alguien dijera, Leonardo da Vinci lo pintó. Se consideraba una decoración más y entonces pues ahí hicieron la puerta en ese lugar. No fue recientemente, eso fue hace ya un par de siglos. Por eso es que tiene ese faltante aquí, en la parte central. Ahí, le hace falta un pedazo. Bueno, vamos a avanzar. Les decía, composición clásica. Vean, los bloques compositivos que son los que le dan equilibrio a izquierda y derecha. Las líneas de fuga, estas líneas salen de todos los elementos del entorno arquitectónico. El punto focal está en ese lugar y el punto de fuga está justamente ahí. O sea, toda la obra nos lleva hacia la figura de Jesús. A nivel compositivo es igual. La línea de horizonte, de hecho, está justo a la media de los cuadrantes. Por eso es que la podemos ver como de frente. Bien, vamos a ver la Dama del Armiño de Leonardo. En este caso igual, composición clásica, punto focal. Y cómo está dividido pues en el cuadrante, eso nos dice pues que las composiciones eran como bien equilibradas, muy centralizadas, y eso no nos volvía como en desequilibrio compositivo la obra. Y bueno, nos vamos a quedar acá. Perdón, gracias, dice Pedro fue el que le cortó la oreja al soldado cuando fueron a arrestar a Jesús. Sí, ese justamente es Pedro. Era un poco temperamental. Así como digo, como decimos en buen salvadoreño, era de armas tomar. Bueno, vamos a quedar por acá. No sé si hay preguntas todavía. Voy a detener la grabación en este momento.